Acá estamos en un día lluvioso y frío en la capital de Suiza, Ginebra, que en el siglo XVI fue la capital de la Reforma. Muchos turistas y personas locales se sacan fotos con la estatua, pero realmente la mayoría desconoce quiénes son, cuál es su historia. Pero para los alumnos del Instituto Spurgeon vamos a explicar un poco. Tenemos a la izquierda a Farel. Farel fue alguien que su personalidad era muy explosiva, un gran evangelista aquí en Suiza, y que fue aquel que impulsó a Calvino a realmente poder hacer la obra que él hizo. Calvino era una persona de estudios y quería estar siempre al margen de todo. Calvino es la segunda persona. Si se puede ver en perspectiva, tenemos que estar un paso más adelante que Farel. Y cuando Calvino realmente quería desistir de su obra, lo que hizo Farel fue impulsarlo. Le dijo que o vivía su vida para Dios o vivía su vida para sí mismo y para obtener gloria para sí mismo. Esa noche que se lo dijo Farel fue decisiva para Calvino, ya que él a partir de allí tomó esas palabras como que vinieron del Señor y bueno, los dos trataron de reformar la iglesia y la ciudad aquí en la capital, en Ginebra, pero no pudieron hacerlo, tuvieron que salir de la ciudad expulsados y años más tarde regresaron, después que era un poco más famoso Calvino, para no solamente transmitir las ideas cristianas, sino también tomaron muchos de sus consejos como legislador de la ciudad. Luego de Calvino tenemos a Teodoro de Beza, que está a su derecha, visto de frente. Y último tenemos a John Knox, que también era un reformador, pero ahora no voy a hablar de él, simplemente voy a hablar de Beza, que fue el que se considera sucesor de Calvino, porque él lo instruyó, enseñaron juntos varios años, y cuando Calvino parte a la presencia del Señor, el que continúa la obra es Teodoro de Beza. Así que, digamos, a la derecha Farel, el gran impulsador de la vida de Calvino y amigo por muchos años, y a la izquierda Beza, que fue el continuador de la Reforma. Vamos a ver un poco más de historia en otra secuencia. Estamos aquí en la Catedral de San Pedro, la catedral protestante, no católica, donde predicó Juan Calvino. Aquí se puede ver el púlpito donde él predicó. Tiene un frente que hay bancos que se pueden ver donde estaba la gente, pero también a la derecha del púlpito hay más bancos donde está la entrada de la iglesia. Tenemos que hablar así un poco bajo porque hay mucho silencio aquí. Lo triste es que, bueno, lo que esto fue como un centro de la predicación del Evangelio en el tiempo de la Reforma, ahora es un lugar para servicios fúnebres, para eventos culturales, para cualquier otra cosa menos para predicar el Evangelio. Y lo más terrible que ha pasado aquí es que en el año 2022, o sea, el año pasado, se celebró por primera vez una reunión en conjunto con católicos y evangélicos, o protestantes, como se le dicen aquí. Y eso, bueno, después de 500 años de la Reforma, se nota la decadencia en la que está toda la iglesia aquí en Suiza. Aquí atrás, bueno, tenemos algunos vitrales. Como podrán ver, no hay estatuas, se quitaron todas en el tiempo de la Reforma, pero sí quedaron los vitrales en las ventanas y en los techos, que son muy hermosos, y se ve en el fondo los tubos seguramente de un órgano de aquí de la capilla de San Pedro. Así que bueno, estamos en un lugar que es emblemático para la Reforma, pero desconocido totalmente, no solamente por Suiza, sino por el pueblo europeo. Y la pregunta es, ¿habrá una nueva Reforma en Europa? Sabemos que en América Latina el Señor la ha comenzado, pero exportaremos misioneros aquí a Europa para que hablan iglesias fieles, quizás no con la estructura, pero sí con la espiritualidad que verdaderamente se necesita. Y un detalle muy peculiar, la Biblia que está ahí
no es una Biblia de Ginebra, sino es una Biblia Louis II de Francia. Supongo que la Biblia que tengo a mis espaldas es una Biblia antigua y debe ser una Biblia de Ginebra, pero eso queda por averiguar. Saludos a todos los alumnos del Instituto Spurgeon. Hola alumnos del Instituto Spurgeon. Estamos aquí en la ciudad de Lyon, Francia, y podemos nombrar 3 eventos históricos que son importantes. Aunque es una ciudad católica, no tiene mucho de la historia de la Reforma, pero podemos comenzar primero ubicándonos donde estamos. Esto es, podemos decir, una especie de auditorio, de teatro. Hay varios, de hecho aquí a mis espaldas hay uno y otro ahí por la zona a mi derecha, allá, que tienen, digamos, se llama el Auditorio Romano Galo, que es de los primeros siglos de la era cristiana. En esta ciudad podemos comenzar diciendo que es la ciudad de Ireneo de Lyon, que es uno de los padres de la iglesia. Por supuesto que hay una catedral que la Iglesia Católica lo nombra como santo, pero hay que recordar que del siglo I al IV, para nosotros, los evangélicos, son los padres de la Iglesia, pero para la Iglesia Católica es, digamos, otra recopilación más de santos que fueron sumando a lo largo de la historia. Pero Ireneo es conocido por luchar contra, digamos, las mismas falsas doctrinas que luchaba el apóstol Juan, que son los gnósticos. Y así Ireneo escribió un libro llamado Ireneo contra los herejes. Otra segunda cosa que podemos ver en esta ciudad es que esta es la ciudad de un pre-reformador, que de allí viene, digamos, allá en el siglo XII, un movimiento donde se inicia la pre-reforma de la iglesia con Pedro Baldo. Ustedes lo conocerán mejor como el movimiento valdense. Bueno, Pedro Baldo no nació en Lyon, pero se radicó aquí, fue un exitoso comerciante hasta que vendió todo. Bueno, una parte dejó para su mujer e hijos, pero se desprendió de toda su fortuna para predicar el evangelio e ir más allá de Lyon, de ciudad en ciudad, y aquí en Lyon se lo conoció como el movimiento de los pobres. O sea que tenemos esa segunda referencia de la ciudad de Lyon. Y por último, el tema de la Reforma. En el siglo XVI, como Alemania, como Suiza, donde empezó también la Reforma, a mediados del siglo XVI también hubo aquí un gran movimiento reformista, pero que lamentablemente no duró demasiado, sino que duró varias décadas, y hacia fines del siglo XVI, principios del XVII, ya la Iglesia Católica había recuperado el terreno perdido. Por lo que podemos decir que la ciudad de Lyon es una ciudad católica, pero que la Reforma tuvo cierto impacto. Por último, allí tenemos un museo que ahora quizás entremos a ver qué hay.